¿Listo? Hola, adelante. Disculpa, tuvimos unas fallas técnicas, pero ya estamos aquí. Agradezco la participación de los expertos que esta noche nos acompañan y cuyos nombres y currículums ya han sido difundidos al inicio de este foro y durante el día de ayer y hoy se han transmitido en la página de Facebook de Yo Soy San Miguel de Allende. Gracias a las personas que amablemente han esperado que demos inicio al foro y pues formalmente iniciamos. El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable, limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. El agua de San Miguel de Allende es extraída del acuífero del Alto Río Laja. Pozos públicos y privados se alimentan del acuífero y proveen casi todo el agua doméstica, agrícola y comercial. La extracción del agua del subsuelo ha sido mayor a la que se logra infiltrar. Los cambios de uso de suelo, el crecimiento poblacional, la inequidad en su acceso y la grave sequía son factores que agravan la gestión del vital líquido. El acuífero en el que nos encontramos es uno de los más sobreexplotados en México. Existen pozos que contienen niveles peligrosos de fluoruro y arsénico para la vida. ¿Cuánto tiempo podemos depender de nuestro acuífero y qué podemos hacer? Son algunas de las muchas preguntas que nos hacemos. Demos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Abelardo López, quien nos compartirá durante 3 minutos datos duros y cifras que al conocerlas, inmediatamente nos daremos cuenta que se han encendido las alarmas que indican la crisis que estamos enfrentando. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Abelardo. Adelante con tus comentarios. Muchas gracias, Nuria. Pues vamos a iniciar en este foro con algunos datos. Ahorita que comentaste lo del derecho al agua, pues está contemplado en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, es el objetivo número 6, donde señala que hay que garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Es decir, que todos debemos de tener derecho al agua, pero además a un agua limpia y en suficiencia para todos. Tocando este punto, hablando de los primeros datos que vamos a estar manejando y que vamos a conocer, te puedo decir que en San Miguel de Allende, en el municipio, oficialmente registrados por Conagua y de una manera formal, hay 1,309 pozos. De estos 1,309 pozos, hay un volumen autorizado de extracción de 107 millones de metros cúbicos al año. Y estos 107 metros cúbicos al año implica que están contemplados ahí también lo que corresponde al uso agrícola, que representa aproximadamente de esos 107 millones, representa 92 millones de metros cúbicos que se destinan para el uso agrícola. Ese es el primer dato que hay que conocer, porque esto nos lleva a... Abelardo, ¿me escuchan? ¿Nos Sí, estamos pues, escuchando? Tengo esa duda porque estoy recibiendo mensajes de que el sonido no es correcto. Entonces quiero hacer esta prueba, si me permiten, de sonido. ¿Ustedes me escuchan? Yo los escucho perfecto. ¿Me escuchan? Yo escucho perfectamente bien. Ok, bien, seguimos. Perdón, Abelardo, la interrupción. Seguimos contigo. parece ser que no me están escuchando a mí. Sí. Correcto. Te comentaba entonces, de esos 92 millones de metros cúbicos al año se destinan al uso agrícola, no se están destinando al consumo humano. Perdón, me comentan que no se está escuchando, no sé si sea... No, sí se está escuchando y perfectamente bien. Perfecto, perfecto. Creo que la audiencia es la que no nos está escuchando. Entonces, o sea, nosotros sí nos escuchamos, pero la audiencia no nos está escuchando. Continuamos, Abelardo.
vaya, estamos grabando esto, vamos a continuar, si no, en este momento no logramos salir al aire, pero el foro está siendo grabado y lo vamos a transmitir de muchas maneras. Adelante, Abelardo. Correcto. En esta cantidad se tiene destinado para el consumo doméstico, el consumo humano, por parte de Sapasma, una cantidad del orden de los 9.300.000 metros cúbicos de agua que se destinan para el servicio público. Aquí comenzamos a tener problemas porque resulta que la información, como bien lo señala el mismo plan de gobierno del 2018-2021, pues dice que hay datos contradictorios en la información que se maneja de manera pública por parte de, incluso del Sapasma. La información no corresponde o los datos son contradictorios. La primera cifra entonces que vamos a tener ahí es que el consumo de agua en el municipio de San Miguel de Allende por parte de los 107 millones, de los 107 millones de metros cúbicos, solamente una porción muy pequeña corresponde al consumo doméstico. El resto se va al consumo agrícola. Eso sería lo primero que podríamos hablar. De acuerdo, Abelardo. Hasta aquí cerramos con tus cifras. ¿Tienes más cifras que compartirnos? ¿Hay algún dato más que quieras? Sí, vamos a irlos poniendo de acuerdo al desarrollo de la participación de los demás. Perfecto. Gracias, Abelardo. Y bueno, nuestro segundo invitado damos la bienvenida al señor Mario Hernández, director del Charco del Ingenio, y que le pedimos que en los próximos 5 minutos sea tan amable de hablarnos de factores que impactan directamente en el tema del agua, como es el actual modelo económico, los cambios de uso de suelo, ausencia de participación ciudadana, instrumentos de política pública incoherentes. Adelante, Mario, bienvenido. Gracias. Gracias, Nuria. Gracias y buenas tardes a todos los participantes, a todos los que están observando este foro. Efectivamente, el tema del agua en la región donde nos encontramos, principalmente conocido como el acuífero de la Independencia, pues es un espacio que a lo largo de ya bastante tiempo ha sido impactado de muchas maneras, ¿no? Uno de ellos, desde luego, tiene que ver con la extracción y la asignación de recurso hídrico hacia la agricultura, haciendo evidente que el balance hídrico de lo que es la precipitación y lo que se logra infiltrar es muy distinto, y que eso está generando sobre explotación un déficit en nuestro acuífero. Hay muchos temas vinculados a este proceso, que mucho tiene que ver con lo que se menciona a través de Abelardo, ¿no? Esta parte donde gran parte de la asignación del recurso hídrico es para una agricultura de exportación, que principalmente no es agricultura o producción agrícola que permanece en nuestro país, sino que está comprometido con los grandes mercados de comida rápida en Estados Unidos y otras partes, y eso genera una presión muy fuerte sobre nuestro acuífero y desde luego, bueno, la extracción. Sin embargo, también hay otros procesos que en los últimos 20 años se han estado enfatizando y que tienen un impacto también o una incidencia muy directa. Parte de ello tiene que ver con los cambios de uso de suelo. ¿Qué significa cambio de uso de suelo? Porque constantemente escuchamos este término y a veces damos de hecho que es un término que mucha de la población maneja, y puede ser que no sea así. Cada espacio, cada metro cuadrado en este país tiene, digamos, una vocación, o si queremos darle una connotación menos humana, una aptitud. ¿Qué significa esto? Que cada metro cuadrado de este país tiene la capacidad de poder absorber, retener humedad y facilitar condiciones para que vegetación particular o nativa o propia de esa región pueda desarrollarse. Esto facilita mucho un círculo nuevamente, que es la retención de suelo, la retención de humedad, y de esta manera, en la medida en que tenemos una mayor
retención de humedad en nuestros cerros o nuestros espacios naturales, pues estamos favoreciendo a la mayor presencia de esa humedad y desde luego a su infiltración hacia el subsuelo. Mucho de esta función que harían nuestros espacios naturales están siendo fuertemente alterados, y eso desde hace años tiene que ver con el sobrepastoreo, con la tala de los bosques, la extracción de arena y grava también de nuestras riberas de los ríos, y no se diga aquí en San Miguel lo que ha sido fuertemente criticado desde alrededor del 2013, el establecimiento de un polígono industrial en la zona de mayor recarga hacia nuestro acuífero. Esta cuestión de llenar de cemento en nuestros espacios en donde el agua no logra permanecer e infiltrarse, y que cada vez más está generando que ante una llovizna que tengamos, estamos encontrando que se acumula esos escurrimientos, y en la medida que esos escurrimientos se incrementan en su cantidad, pues de ese mismo tamaño es el impacto que tiene hacia las zonas bajas, ¿no? Lo hemos visto en lo que ha sido en los últimos 20 años, los flujos hídricos de llegar e impactar con la ciudad. Lo vimos el año pasado, que a pesar de que hemos tenido una poca precipitación, con una llovizna que llegó, toda el agua que normalmente estaría captándose en las partes altas, en lo que hoy es Capilla de Piedra y otros espacios, pues no tiene a dónde infiltrarse, corre, se suma, y en la calle de Hernández Macías, ahí por donde termina casi con la Calzada de la Luz, vimos como un taxi incluso era que parecía de juguete por la cantidad de agua que no lograba ahí Efectivamente. descargar, ¿no?, hacia el arroyo. Son estos temas que están preocupándonos. Tenemos cada vez el incremento de clubes de golf, que a la vez también están haciendo riegos con agua potable, como es uno que está aquí cerca de donde vivo yo, cerca de la San Luis Rey. Y que también la continuidad o el incremento de fraccionamientos que se ha dado, pues también está haciendo una modificación del espacio natural. De esta manera es que tenemos que plantear si realmente San Miguel está teniendo este crecimiento poblacional que demande o requiera todas esas habitaciones, todas esas viviendas. Eso es algo que necesitamos plantear y preguntarnos, y que está seguramente ese incremento de viviendas asociado a todo un esfuerzo, a un modelo económico de lucrar con un nombramiento de patrimonio para poder precisamente favorecer con mayor incremento de casas, habitación y fraccionamientos y hoteles que están poniendo fuertemente el dedo sobre la llaga aquí en San Miguel de Allende. Eso sería todo. Sí, Mario, concluimos con ese minuto más de tu intervención, por favor. Bien, sí, estaba encaminado mi comentario hacia lo que conocemos como cambios de usos de suelo, que es realmente el cambio de aptitud que tiene el espacio natural, y lo hemos modificado con lo que son campos de golf, fraccionamientos, polígonos industriales, que no permiten que la acción natural de la aptitud del suelo se lleve a cabo, y eso nos está generando también, además de la extracción del agua para la agricultura de hortalizas, también está impactando en la cantidad y la calidad del agua que nos está llegando a la cabecera municipal, ¿no? Entonces, esto es algo que se está ocurriendo no solamente en San Miguel de Allende, sino que también está teniendo un impacto, una réplica en distintos municipios alrededor del país, y tiene en esencia mucho que ver con la alteración de la capacidad natural, la aptitud de nuestros suelos, que no logra hacer su función de retención y de infiltración de humedad. Muy bien. Gracias, Mario. Estuvo convocado a este foro el señor Henry Miller. Lamentablemente él se encuentra físicamente en un lugar que no le permite conectarse de manera virtual con nosotros, pero nos hizo llegar comentarios y de manera breve me permitiré leer en su nombre. Y dice así: creo que es fundamental partir desde un punto de referencia histórico, que en este caso sería la participación ciudadana en la consulta pública del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
Recordemos que en el 2019 se realizó una consulta pública, pero en ese ejercicio hubo una total ausencia de un apartado dedicado específicamente al tema del agua en todas sus dimensiones, así como el atentado contra el Atlas de Riesgo Municipal, documento rector que rige sobre la autorización de cambios de uso de suelo, que fue no solo desacreditado, sino verbalmente eliminado por el consultor comisionado. Gracias al señor Miller, que es director de la Asociación Civil El Maíz Más Pequeño. Datos interesantes. Es importante que en todo este escenario nos encontramos con nuestra tercera invitada, que es Jalil Aragón. Bienvenida, Jalil. Ella trabaja en el proyecto Cuenca Sana, Comunidad Sana. Este proyecto fue implementado durante 6 meses en varias comunidades y durante 5 minutos Jalil nos va a platicar cómo va encaminado a la transformación de hábitos en la cultura del agua en general. Adelante, Jalil. Te escuchamos. Gracias. Pues buenas tardes a todos, saludos y gracias por la oportunidad de compartir y felicidades por la iniciativa y organización. En nuestra visión como organización de la sociedad civil, ya con toda la descripción de las problemáticas anteriores que los compañeros describieron, es desarrollar e implementar de manera organizada y urgente un plan de manejo integral de la cuenca, donde se respeten por igual a los habitantes de las comunidades rurales y ciudades, así como a la naturaleza que otorga los servicios ambientales para la vida. Como asociación civil hemos desarrollado, como comentas, e implementado un primer prototipo de proyecto integral, Cuenca Sana, Comunidad Sana, que como su nombre lo indica, relaciona directamente la salud de los habitantes de la comunidad a la salud de la cuenca, que lo sostiene. Está activo desde el 2020 en 8 comunidades y con propuesta de seguimiento para el 2021, con apoyo y colaboración de instituciones municipales y estatales, así como fundaciones privadas. Principalmente promovimos y seguimos promoviendo la alimentación sana, huertos y composta, consumo responsable, ecotecnias como la captación de agua de lluvia, el manejo de aguas residuales, proyectos sostenibles productivos para las familias y la comunidad, así como promover en cada acción y cada paso la autogestión y el desarrollo de proyectos dentro de la comunidad y por la comunidad, así como para la conservación, el saneamiento y preservación de árboles adultos y la reforestación, así como las ecotecnias. Si bien estas primeras acciones son promovidas por los promotores y promotoras de las asociaciones, el preparar a grupos y comités para la autogestión dentro de las comunidades, así como capacitar a promotores y promotoras internas para el desarrollo e implementación de proyectos y acciones es vital para la sostenibilidad de la intención, que es lograr el bienestar y la convivencia respetuosa con la naturaleza. ¿Qué se requirió para llevar a cabo este proyecto y qué se necesita para poder multiplicar acciones urgentes para una verdadera adaptación y resiliencia en los habitantes de la cuenca del río Laja? Primeramente, una aceptación de la realidad, que ya está impresa y publicada en múltiples documentos y sitios web, tanto local, estatal, federal e internacional. Esto debe de ser a nivel personal, familiar y por los administradores públicos, así como a los empresarios y comerciantes. Se requiere a cada familia, a cada individuo, la presencia continua y responsable de grupos, colectivos y asociaciones trabajando en propuestas y la implementación de acciones para un manejo integral de cuenca desde la profesionalización y la inclusión. También es importantísimo la vinculación con las instancias municipales, estatales, federales, tanto ambientales como económicas, educativas, sociales, para la gestión y la organización de presupuestos y de alternativas. Los compromisos deben de ser individuales, familiares y colectivos, incluyendo a los que promovemos.
¿Por qué es la urgencia? Por lo ya expuesto por los compañeros, pero también por lo que se puede ver a simple vista y se escucha en conversaciones simples y directas en las zonas rurales, así como en la ciudad. Estas apoyan y motivan a la acción tanto por las agravantes como por las ganas y las intenciones de participar. Tuvimos la oportunidad de escuchar las problemáticas y saberes presentes en las comunidades rurales con relación a al tema tratado el día de hoy, en un diagnóstico presencial que realizamos en el 2020 y que fue actualizado en el 2021, que sustentan, al igual que otros estudios e investigaciones, la urgencia de actuar. En textos literales compartimos, con relación al cambio climático y la sobreexplotación de suelos y humedales, que no podemos dejar fuera de una crisis hídrica porque son parte de él, consecuencia y efecto. Las personas comentaron, cada vez hay menos nopales, los árboles están enfermos, hay más chapulinos porque ya no hay aves, vamos a necesitar agua para regar las milpas, los frutales ya no dan flor y se están secando. Antes comíamos en el monte y del monte y ahora ya no hay nada. Comentarios con relación a la crisis hídrica ya declarada en el acuífero Laja, también comentaron, yo sé que el agua tiene flúor y que no debo tomarla, pero no tengo otra opción. Yo estoy perdiendo los dientes y mis hijos también toman la misma agua que yo, del pozo. Cada vez hay menos agua disponible y tenemos que juntar cuando la sueltan. Regamos nuestras plantas con aguas de la lavadora y de la lavada de platos. Debemos hacer algo, porque si seguimos así, nuestros hijos no tendrán agua y ¿qué les tocará vivir? Hace un año se secó el pozo y no dormía juntando el chorrito que salía de la manguera. Estos problemas son compartidos. Estamos hablando de una crisis civilizatoria en la que la crisis hídrica y el cambio climático no están en duda. Existen acuerdos internacionales y mismos reglamentos y leyes nacionales, estatales y municipales que llaman a un cambio en la toma de decisiones, tanto gubernamentales como empresariales y personales, así como también a una asignación de presupuestos para la implementación de acciones urgentes para que lo antes posible podamos vivir una adaptación con resiliencia a esta realidad. De lo contrario, seguiremos la misma tendencia que se muestra ya en los escenarios recientes y publicados. La crisis solo aumentará y desencadenará otros factores aún desconocidos que se sumarán a estos escenarios, ya muy negativos, empeorando la situación y las posibles soluciones que serán aún más difíciles e inalcanzables en escala humana. Con relación al agua, aún estamos a tiempo de evitar un conflicto social por escasez. Debemos actuar ahora y de manera integral, partiendo de lo individual y familiar hacia lo colectivo y comunitario, desde un cambio de hábitos para generar un cambio cultural, así como para que hagamos posible una realidad nueva. Estos procesos son lentos y requieren de una presencia activa de promotores, representantes y educadores, así como de financiamientos sostenibles. Si empezamos este año, podemos alcanzar más cantidad de comunidades participando y más interesados en gestionar más acciones. Hacer énfasis en el diseño integral para la utilización y respeto de aguas superficiales será una de las principales respuestas a la problemática, y por eso hacemos énfasis en un manejo integral de la cuenca, en donde son prioritarias acciones como la captación de agua de lluvia, familiar y comunitaria, la innovación y el diseño para la utilización de aguas grises y otras alternativas, obras de conservación y de saneamiento para los árboles adultos aún presentes en nuestra comunidad, la reforestación y la regeneración de suelos y humedales. Se requieren cambios en la alimentación urgentes, donde se activen alternativas saludables de proteína y disminuir el consumo de carne por el impacto de la ganadería que tiene ya en una crisis hídrica muy grave. El consumo responsable será el reaprender
para generar una cadena interior de las comunidades que abastece los principales alimentos y otros productos, desde una producción familiar, como tortillas, frijol y otros, para así sustentar la economía familiar, poder apoyar al entorno por una producción sostenible y para la salud al utilizar ingredientes conscientes. Eso es todo. Gracias, Jalil. Qué importante esta conciencia en las comunidades en las que trabajaste, ¿no? Y este compromiso firme, respeto a la naturaleza, todas estas frases que mencionas son reveladoras, conmueven, y muchísimas gracias, Jalil, por tu trabajo. Nuestro próximo invitado es el señor César Arias, fundador del Charco del Ingenio, reconocido defensor del medio ambiente en nuestra ciudad y con muchas cosas que decir en el tema del agua en los próximos 5 minutos. Bienvenido, César, gracias. Ahora sí, muchas gracias, Nuria. Gracias a todos. Cada ángulo que han tomado del tema hídrico es muy interesante y creo que se van complementando de alguna manera, ¿no? Me sorprende mucho el trabajo tan sistemático que ha hecho Cuenca Sana con Jalil y Agustín, y estoy convencido de que es la manera de abordar el tema porque es el manejo integral de una cuenca, ¿no? Y es la participación de las comunidades y de las personas, y eso es extraordinario porque va a ser la única solución posible. La preocupación que me surge es que en la medida en que, por ejemplo, el otro día había un anuncio del municipio en que decía, hay una crisis del agua, entonces la ciudadanía tiene que bañarse menos, no lavar su coche, no regar, o sea, como que endosan la responsabilidad de la crisis hídrica a la ciudadanía. Y eso no me parece correcto, porque el problema fundamental que ha llevado a esta crisis hídrica es la extracción brutal y la falta de políticas públicas que defiendan el agua, tanto a nivel federal, estatal como municipal. No es una cuestión del futuro, no es de que ya vamos a tener una crisis hídrica, no, ya estamos viviendo la crisis hídrica y desde hace 15, 20 años que se dieron las primeras voces de alarma científicamente fundamentadas. Sobre todo fue el Centro de Geociencias de la UNAM en Juriquilla, Querétaro, y el doctor Marcos Adrián Ortega, que nos abrió los ojos. Y él hizo los primeros diagnósticos científicos que han servido de base y que siguen siendo vigentes. Él nos habló de la falta de recarga del acuífero, nos habló de que el acuífero realmente es un acuífero enorme que se llama el de la Independencia, o del Alto Río Laja, y estos estudios científicos fueron presentados a las autoridades estatales y municipales, y fue tristísimo ver que en lugar de escucharlas, estas razones, estos estudios, lo que se dedicaron a hacer fue a negar, 1, descalificar, 2, sin ningún fundamento científico, y por último, desacreditar a los voceros, a los científicos y a los activistas que estaban denunciando esta situación que se manifiesta de muchas maneras. En el caso del agua subterránea, pues es la fluorosis y el arsénico que han invadido nuestro acuífero, y en el caso de las aguas superficiales, bueno, la gran contaminación que brota y que por todos lados, por los arroyos que antes traían agua limpia de manantial y ahora llevan drenajes de agua residual, ¿no? Entonces, es muy importante que sí, todos estos esfuerzos por parte de la ciudadanía, de la comunidad, son muy importantes, pero yo creo que lo que principalmente tiene que hacer la ciudadanía es exigir a las autoridades de los 3 niveles políticas públicas que salven de esta crisis, de este colapso del agua. Yo recuerdo que en 1993 se secó el manantial del Chorro. ¿Y por qué se secó el manantial del Chorro que había dado agua 500 años a San Miguel o miles de años a esta cuenca, no? Pues porque se pusieron a hacer hoyos en la parte alta de la subcuenca Támbula-Picachos y a extraer el agua
primero pues para el sorgo y para todas las cosas que hacían, y empezaron a chuparle el agua al acuífero, hasta un día de repente ya no hubo agua en el manantial del Chorro. Fue doloroso porque el Chorro fue un elemento fundacional de San Miguel de Allende. Hace una semana, los habitantes de la Cieneguita comunicaron que el manantial de la Cieneguita, que le llaman los baños o los bañitos, también ya se agotó. O sea, San Miguel de Allende se fundó porque tenía un montón de manantiales y eso permitió huertos y permitió bonanza y prosperidad y permitió la industria textil que se movía con la fuerza del agua. Y hoy en día, 2021, tenemos un San Miguel en el que el agua es el recurso que ya se está agotando. A mí me entristece mucho oír que ninguno de todos los 10 o 15 candidatos que hay y de los 3 principales ha incluido el tema del agua como un aspecto fundamental. Hablan de más turismo, esto, más, o sea, una bola de crecimiento económico ilimitado, cuando el recurso agua no es ilimitado, es limitado. Y entonces, esto es una situación muy triste porque vemos que va a continuar la misma negación, la misma descalificación y la misma desacreditación de quienes señalan esta situación. Entonces, queda en manos de la ciudadanía, en realidad, el tema del agua. No sé si todavía tengo un poquito más de tiempo. Bueno, nada más quisiera señalar que las organizaciones civiles que están defendiendo el agua tienen hoy en día un papel importantísimo que jugar y es necesario que nos unamos. Hace unos años hicimos un foro del agua en el Charco del Ingenio, al que asistieron cantidad de ONGs, académicos, científicos, productores, y se sacó un manifiesto que se llamó la Declaración del Charco del Ingenio. Ahí se señalaban, esto fue hace como 7 años, ahí se señalaban todos estos problemas que están ocurriendo y que vemos que no reaccionan las autoridades. Las políticas públicas siguen siendo lo mismo. Se sigue extrayendo agua en una zona semidesértica para producir hortalizas de humedad, como el brócoli, la espinaca y todo esto, para exportar al norte de Estados Unidos, porque el Tratado de Libre Comercio así lo ordena, ¿no? El 85% del agua se está yendo a esas bolsitas de agua que exportamos y el resto es para el consumo humano. Ponemos mucha atención en la cabecera municipal, ahí está el proyecto de acuaférico, que es un misterio total porque la Conagua no ha dado los permisos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues no se ve futuro en eso, ¿no? El acuaférico es un misterio, no se sabe, pero están privilegiando la zona urbana, la cabecera municipal, ¿y qué pasa con las comunidades? Van a quitarle el agua a las comunidades para traerla a la cabecera municipal, léase a los nuevos 40 fraccionamientos que se han autorizado, que se están construyendo. Se han autorizado muchos más, pero se están construyendo montonal. Hay compromisos para entregar esa agua a esos fraccionamientos. Entonces, ¿y el resto de la población? ¿Qué va a pasar? Esas son las mismas inquietudes que hemos tenido desde hace años, inquietudes que no han sido escuchadas, que no han sido atendidas, y como decía Henry, ni siquiera figuran en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial que nos rige. Básicamente este sería mi punto de vista, ¿no? Gracias, César. Recuerdo perfecto ese manifiesto del 2016. Me acuerdo perfectamente y sí, venía a mi mente esas preguntas de estamos peor, y bueno, con todo lo que acabas de decir, pues ahí está la respuesta, ¿no? Lo que está sucediendo. Gracias, César. Al final vamos a regresar para 2 minutos de conclusiones y propuestas, que sería maravilloso tener propuestas. Y cerraremos con el último participante, que es un reconocido científico que ha tenido interés en los temas del agua. Él fue funcionario del Consejo de Zapasma y actualmente colabora en diferentes plataformas. El doctor Enrique García. Adelante, doctor. Bienvenido. Número 1, quiero agradecer a todos ustedes, especialmente a Adolfo Cervantes,
la invitación a opinar sobre el tema. Este tema, como ustedes, más de uno lo conoce, toda mi vida la he dedicado al agua. Desde nivel molecular, haciendo hidrología isotópica, hasta enseñando calidad de agua a niños de quinto de primaria. O sea, toda la gama ha pasado. Lo que han mencionado todos ustedes, desde luego que son puntos de vista muy valiosos, y podríamos eventualmente detenernos en cada uno de ellos y dar un punto de vista. Sin embargo, creo que sería abrumador. Si ustedes dan clic, si buscan con el doctor Google la palabra agua, se van a encontrar con 1.500 millones de menciones de la palabra agua. Esto quiere decir que es un mundo enorme. Para poder atender eficientemente problemas del agua, yo creo que debemos de concentrarnos en determinado tópico. No cabe duda de que es importante que participe la sociedad, que la autoridad informe, que cada quien tenga su responsabilidad como usuario, industrial, agrícola, doméstico, en fin, todos tenemos un papel que jugar con relación al agua. Y podríamos, como les comento, explayarnos en la medida de mi capacidad y de mi experiencia, podríamos comentar muchas cosas. Sin embargo, yo quisiera traer a ustedes en este momento, como estamos hablando ahorita casi como en un café en el que estamos platicando de agua, yo quería comentarles el asunto muy reciente que tiene que ver con Yuridia. En los periódicos nacionales, y muy particularmente pues en todos los del Bajío, se habla de que los niveles de las presas están bajísimos, como no se había presentado antes. Yo he venido siguiendo cómo ha ido bajando el nivel del agua de nuestra presa, y verdaderamente es sorprendente que desde el año pasado se ve el templo que fue inundado. Estamos hablando de cerca de 15 metros de tirante de agua que desaparecieron. Es impresionante el imaginar esa masa de agua que se fue cuando uno se para enfrente al lado del templo y se imagina uno 15 metros, todo un edificio, todo extendido, lleno de agua. Y ahora todo ha bajado y estamos a ras de piso. El punto que yo quería comentarles ahorita es, bueno, desde luego que llama la atención el nivel de sequía, pero en un artículo que publiqué en el periódico hablo de Yuridia, que se seca. Pero aquí quería yo señalar algo importante, que es, sí se seca, pero también la seca. Estaba yo platicando con la gente de la Comisión Estatal del Agua y con la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, y les preguntaba que cuál había sido su reacción de estar secando la laguna Yuridia a esos niveles. Con sorpresa me entero de que no tenían idea. Es más, sí sabían que estaba bajando el nivel y que estaban sacando el flujo discrecionalmente. No se vale. Existe un acuerdo desde hace mucho tiempo, en particular recuerdo uno de 1993, en donde venía un acuerdo de la cuenca Lerma-Chapala, en donde participan los gobiernos de los estados participantes, el Estado de México, el Estado de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Pero también participan los representantes de los sectores agrícola, industrial, municipal. Todos ellos participan en esto y, por supuesto, el órgano rector
el órgano que propone todo esto es el gobierno federal, CONAGUA. Yo he participado en distintas instancias para dar mi punto de vista sobre el manejo de la cuenca, desde el punto de vista únicamente del manejo de agua subterránea. Es un capítulo y el agua superficial va por otro camino, pero a fin de cuentas es la misma cuenca. En esas reuniones, pues desde luego que se alimentan, porque es el punto de vista de cada uno de los participantes. Lo que no se vale es lo que está ocurriendo en este momento, en donde en forma discrecional, CONAGUA ha sacado agua. ¿Para qué? ¿Para qué uso? Jamás lo ha dicho. Para dar parcelas, probablemente es para irrigación y no tanto para el suministro de agua potable, que en un porcentaje muy alto se toma del agua subterránea. Pero esta situación nos pone definitivamente en un predicamento. Y el predicamento es el gobierno federal, ellos, los expertos de CONAGUA, y no quiero dudar de su capacidad, pero simplemente de su falta de convocatoria a los agentes que participamos en ese convenio. En este momento, bueno, yo me entero que no nada más está ocurriendo, los niveles de las presas en Guanajuato, es la misma situación que se tiene en el estado vecino, en Querétaro, pasa lo mismo. La sequía, desde luego, ocasionada por cambio climático, ahorita estamos en una ola cambiada de sequía en donde disminuyen drásticamente los volúmenes de agua que se tienen para irrigación. Sin embargo, a esta sequía natural, ¿sí?, viene una extracción deliberada por parte del gobierno federal, y estamos ahorita en una situación realmente caótica. La pandemia, estamos, aunque hay quien diga que ya está domada, a fin de cuentas, podemos imaginar que tiene cierto límite. En el caso de los problemas en los que estamos en este momento enfrentándonos, como del cambio climático y sus efectos, en sequía y por otro lado en demasiada agua, o sea, en inundaciones, estamos enfrente de un problema grave, un problema gravísimo, en donde no nada más, desde luego, el agua para beber está en el lomo de un venado, sino el agua para la agricultura, para la actividad pecuaria, está en este momento siendo afectada de manera drástica. Entonces, yo quería nada más en este momento llamar la atención de este hecho que estamos teniendo, y creo que es prudente el poder en un foro parecido atacar problemas de manera seleccionada. Me permití yo tocar el tema de sequía, porque era el tema que estamos manejando, pero es obvio que yo me atrevo a sugerir que se tenga una temática para poder atender los problemas de manera puntual. Si no, créanme que nos perdemos en una idea de uno, de otro, todas válidas, absolutamente todas válidas, pero para los fines de este foro, creo que sería pertinente el poder tener una temática y, ¿por qué no?, invitar a nuestra organización municipal, Zapasma, que también dé su punto de vista. Eso es lo que quería yo comentar y estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. ¿Usted considera que la utilización de aguas superficiales, como es la presa Allende, será la alternativa para suministro de agua potable para nuestro municipio? Es una duda que nos ha surgido. Perdón, no entendí la pregunta. Sí, que si la utilización de aguas superficiales, como lo es la presa Allende, será la alternativa para suministro de agua potable para nuestro municipio. ¿Sería una alternativa? Bueno,
Mira, yo quisiera para poder contestar de manera precisa, podría dar mi punto de vista, pero me gustaría, si por escrito me manda una pregunta concreta y posteriormente en la sesión de preguntas y respuestas le damos, porque podríamos explayarnos y quisiera que alguien más hiciera alguna pregunta que en la medida de mi capacidad daría con mucho gusto contestar. Vamos a unas conclusiones breves y si existen propuestas por parte de nuestros invitados para contribuir a mejorar esta crisis hídrica, son bienvenidas. Realmente solamente tenemos 2 minutos, esto es muy breve, estamos grabándolo ahora porque las cuestiones técnicas no nos permitieron seguir la transmisión en la página de Facebook, pero esto lo estamos grabando para dar la retransmisión en el canal de YouTube y en la página de Facebook también. Y vaya, los comentarios que hemos recibido evidentemente es que quieren saber todo lo que está pasando en este foro. Si les parece, vamos a conclusiones. Abelardo, ¿alguna conclusión de tu parte propuesta? Bueno, yo quería retomar parte de lo que he escuchado de los participantes y centrarme en un aspecto que me parece fundamental. Hablaba César de la falta de políticas públicas referente al agua, pero coincido justamente con el comentario que haces de Henry Miller, donde dice claramente que las políticas públicas sí existen, sí están ahí, es más, sí hay una documentación al respecto. El problema es que no hay una decisión política para poderse aplicar tal como están planteadas. Y esto lo retomo también porque en el programa municipal de gobierno, desde, si podemos revisar el 2015, 2018, pues ya se estaban planteando las situaciones referentes a la escasez de agua en el municipio y se plantearon también algunos aspectos de solución. Sin embargo, nuevamente en el plan de gobierno 2018-2021 se vuelve a retomar, se vuelven a señalar las carencias de agua, se vuelve a retomar lo peligroso que se está volviendo el déficit de agua y se vuelven a plantear nuevamente aspectos de cómo se va a solucionar, pero seguimos en la misma dinámica, no se llevan a cabo y es lo que al parecer se tiene la percepción en todos de que las políticas públicas están fallando. Las políticas públicas sí están, lo que está fallando es la decisión de llevarlas a cabo. Y lo vemos también en el aspecto de que, por ejemplo, Zapasma nos dice que para el 2019 declaraba que había 28,274 tomas registradas en Zapasma. Ahorita fácilmente debemos de estar entonces arriba de las 30,000 y con la proyección de los fraccionamientos que ya también comentaba Mario y César, pues fácilmente vamos a llegar a la mejor a las 35,000 tomas. Y esto va a representar entre el 12 y tal vez el 15% de incremento en tomas y obviamente en el consumo de agua. ¿De dónde va a salir toda esa agua si no estamos aplicando las políticas públicas que se escriben y que se manifiestan en los planes de gobierno, pero que no se llevan a cabo? Gracias, Abelardo. Mario Hernández, conclusiones y propuestas, si tenemos propuestas. Sí, yo creo que bien menciona Abelardo que existen una serie de políticas públicas, sí, efectivamente existen, pero son políticas públicas corruptas, políticas públicas que han sido hechas a modo. El claro caso de todo ello es la Ley Nacional de Aguas, que hasta el momento sigue atorada porque estaba precisamente hecha a modo. ¿A modo de quién? Pues de todos los que han mantenido una serie de privilegios y beneficios y que desde luego, por lo tanto, toda la Comisión Nacional del Agua y las comisiones estatales del agua estaban operando bajo y operan actualmente el día de hoy con mecanismos y con reglas que están completamente dirigidas a beneficiar a todo un sector, quienes han sido los principales beneficiarios de la extracción del agua en esta región. Por otro lado, yo creo que urge frenar el modelo actual
porque es precisamente ese modelo el que nos está llevando a una emergencia. Necesitamos de plano detenernos y decir, señores, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Y ahorita estamos en un momento en donde precisamente, como bien mencionó César, hay una serie de personajes o fauna política que está queriendo representar nuestros intereses. Yo creo que necesitamos ser más inteligentes y exigir a todos esos personajes de que asuman un compromiso serio, un compromiso basado en el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil, basado en lo que tiene que decir la ciencia, porque no puede ser que estemos teniendo individuos que nos estén supuestamente representando, pero son completamente desconocedores de toda la información que se requiere llevar a cabo para poder tanto construir nuevas políticas públicas y generar nuevas condiciones para la participación ciudadana, y esa es clave, y a lo mejor necesitamos una mayor incidencia de la misma sociedad civil. Por otro lado, necesitamos que existan estas nuevas políticas públicas que sean eficientes y que sean realmente de llevarse a cabo para generar invertir en una restauración de nuestros ecosistemas, y para ello a mí me parece que es sumamente urgente redirigir recursos en términos de un programa de pago por servicios ambientales que vaya privilegiando la restauración, que vaya privilegiando los servicios ambientales, lejos de una cuestión de unos cambios de usos de suelo, ¿no? Entonces, de manera resumida, ese sería mi comentario. Gracias, Mario. Jalil, conclusiones, propuestas. Solo tenemos 2 minutos. Sí, pues a las propuestas ya descritas, quisiera agregar el énfasis que debemos de hacer en considerarnos todos importantes, porque llegamos justo a esta crisis por sacar de la ecuación tanto a los animales como a la flora. Entonces, en la pregunta que hacías, ¿no? De las aguas superficiales, si bien no me refiero a la presa Allende en específico, sí a los bordos, al agua residual que pueden sacar los hogares, todos, desde las ciudades a las comunidades. Las comunidades lo hacen muchísimo, pero es sí para nosotros, los humanos, sí para un uso doméstico, industrial y todo esto, pero es también para la fauna. Las aves migratorias, las aves locales, todos los otros que habitan nuestra cuenca, están sufriendo y padeciendo de una sequía horrible este año. Entonces, hay que ser incluyentes, ¿no? En cada decisión que tomamos. Es difícil, hay muchísima información y no sabemos cómo empezar a actuar y cómo ejercer cambios hoy. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Esta crisis hídrica y esta crisis ambiental, porque a la crisis hídrica que estamos conversando y poniendo en tema ahorita en foco, tiene un agravante del cambio climático que ya no está en duda. No es la sequía, es lo que viene y lo que va a acelerar la crisis hídrica de todo esto, ¿no? Entonces, es sentarnos a la mesa, tanto como en la familia, como en las empresas, en los comercios, en el gobierno, como si estuviéramos hablando de un familiar en una crisis familiar que está enfermo, ¿no? Digamos. Nos sentamos a la mesa siempre que nos dan la mala noticia, oye, ¿sabes qué pasó esto? Nos sentamos a la mesa y decimos, ahora tenemos que comer diferente. ¿Por qué? Porque está la salud o la muerte de esta persona en duda. Entonces, nos arriesgamos todos y nos comprometemos de una manera personal y familiar a hacer esos cambios. Hacemos otros cambios de movilización, quién se va a quedar, quién se va a ir, cómo nos vamos a comportar, un montón de cambios. Entonces, así es como debemos de tratar una crisis hídrica al nivel que la tenemos ahorita, que solo se va a agravar si no hacemos algo. Ya tenemos los avisos, los informes, ¿no? Que ya comentan los compañeros. Es ahorita y tiene que ser a nivel individual. O sea, ¿yo qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Y qué voy a hacer en mi empresa o en mi empleo? Y sí, una participación ciudadana para las políticas públicas desde esa coherencia con los cambios que se solicitan. Pero es ya. Entonces, bueno, cierro mis 2 minutos. Gracias. Gracias, Jalil. Muchas gracias. César Arias.
Sí, bueno, creo que es poco lo que puedo yo aportar o añadir a lo que ya se ha dicho. Se ha hablado del tema del agua, de la crisis hídrica, desde varios enfoques, pero algo me queda muy claro. El papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil que nos queda ahora es verdaderamente exigir a las autoridades que se modifiquen las políticas públicas o que se apliquen las políticas públicas que están diseñadas pero que no se aplican, ¿no? Es evidente, y esto lo he escuchado ya de funcionarios de la CONAGUA que hay ahora, que son gente muy capacitada con una larga lucha en la defensa del agua, que ha sido tan brutal, tan increíble la extracción del agua del acuífero, tan acelerada y que no se detiene porque los intereses económicos exigen que se siga extrayendo más y más y más agua, que verdaderamente sí, la única opción que queda es el agua superficial. Si se hicieran bordos, por ejemplo, en las cañadas de Picachos, Támbula y La Márgara, habría agua en abundancia, pero no hay ese criterio. Pero cuando va a llegar el punto en que sea por contaminación o por agotamiento, pues no va a salir el agua, como tenemos pozos abandonados en San Luis de la Paz, en San Diego de la Unión. O sea, por toda la cuenca de la Independencia ya hay pozos que no sale agua, ¿no? Entonces estamos como esperando a que lleguen los puntos críticos. El otro día el director de Zapasma, cuando presentó lo del acuaférico, dijo que los pozos de la subcuenca alta, Támbula, Picachos, o sea, todo lo que está San Julián y que hablaban de que era un pozo que iba a durar 50 años, ya se está agotando. El San Julián 1 y el San Julián 2, sabemos bien que aquellos Landeta ya desaparecieron. Entonces, ¿qué estamos esperando? A que llegue un punto de colapso. ¿Y cómo vamos a usar el agua de la presa Allende? Porque no nada más tiene coliformes, tiene todo el muestrario de contaminación que puede venir de 8 municipios de la cuenca del Alto Río Laja, ¿no? O sea, es un problema muy grave y solamente se va a poder solucionar con una interacción entre la sociedad civil, las comunidades y las autoridades. Pero ahorita parece que es un diálogo de sordos, porque las autoridades siguen con un discurso de que aquí no pasa nada y tenemos agua para 50 años, y los estudios científicos y la sociedad civil diciendo desesperadamente que eso no es verdad, que ya estamos acercándonos al punto del colapso hídrico, ¿no? El optimismo está en que son más y más las voces de la sociedad civil y de las comunidades campesinas que se están uniendo para defender el agua de nuestra región, de nuestro municipio. Eso sería mi mensaje final. Gracias César Arias. Conclusiones, doctor Enrique García. Y propuestas, si tenemos propuestas. Bueno, yo quería comentar una cosa adicional, además de sugerir que para este tipo de reuniones si pudiésemos tener una temática para poder atender de manera puntual uno u otro aspecto, sea de agua superficial o agua subterránea, cantidad, calidad, reglamentación. Hay un par de cosas que se pueden dar. Hace tiempo hicimos, salió una, no sé si le alcancen a ver. Este es un boletín que hizo Zapasma hace años. En este boletín tenía como el objetivo era el crear un vínculo entre el usuario y el organismo operador. Las secciones que tenía este boletín eran diversas. ¿Sabías qué? Con datos de tipo histórico. Desde mi escritorio, en donde podía escribir tanto el presidente municipal como quien fuere. Con técnica, asuntos muy precisos. Después, noticias, lo último, como por ejemplo esto de la laguna de Yuriria. Después, hay otra sección, o teníamos otra sección que se llamaba Otras Voces, en donde cada quien podía, en un momento dado, escribir y recibir contestación en su momento.
Por otro lado, en la parte siempre aparecía una sección denominada Otros datos. En la pantalla ustedes pueden ver, venía la información de, en ese entonces, los 18 pozos que estaban en operación. Por otro lado, también la precipitación pluvial que se tenía en promedio. Después, más abajo, el volumen de almacenamiento histórico en particular de nuestra presa, evidentemente. Este tipo de trabajo, creo que sería importante el sugerir a Zapasma, invitándolos a un foro de este tipo, de tal forma que puedan retomar algunas de estas cosas, como también una biblioteca que estaba en puerta, una biblioteca con acervo virtual y acervo físico, y que se podía aglutinar con colimadores los temas de agua que pudieran ser de utilidad para usuarios y para público en general. En vez de los millones de citas, se acota con un colimador con trabajo, por ejemplo, con el INTA. Pero en fin, lo que quiero mencionar en este momento es de que vale la pena el acercarse a Zapasma de tal forma que ellos también tienen preocupaciones, pero habrá más preocupaciones si nosotros mismos les mandamos preguntas. Y preguntamos, entre otras cosas, por ejemplo, cuáles los niveles de calidad de agua que se tienen en el Pozo de Tirado o en el de San Julián, hablando de agua subterránea. Y así podríamos hablar también de la planta de tratamiento, que desde mi personal punto de vista, las plantas de tratamiento municipales se deben de restringir a determinado volumen, obligando a la ciudadanía a que tomen la responsabilidad y que ellos mismos lleven a cabo el tratamiento de su agua. En fin, es una labor que quien le cabeza, evidentemente es nuestra autoridad hídrica, pero se puede alimentar esto con entradas de todos ustedes, de tal manera que en la agenda se pueda decir, esto me interesa, esto puede ser de interés, de tal manera de que, pues, que participen también. Si no, en como café que estamos teniendo, este café virtual, podemos platicar de una y otra cosa y podemos explayarnos 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya llevamos más de 1 hora y el tiempo se va, pero creo yo que hay que acotar y hay que concentrarnos en una temática y me parece que sería oportuno el que la autoridad le entrara también. Es mi punto de vista, es una sugerencia. Este es, al final de cuentas, un ejercicio de transparencia, doctor, y bueno, probablemente usted puede ayudarnos a transparentarlo, ¿no? Entre el organismo operador y los usuarios, que al final somos los que terminamos pagando los servicios, ahí parecen dos realidades paralelas y creo que valdría la pena, pues, tener una plática. Tal vez nos puede usted ayudar a acercarnos y a seguir con este ejercicio de café. Agradezco infinitamente a ustedes el tiempo que nos han dedicado. Disculpas por las fallas técnicas presentadas. Haremos dentro de las posibilidades de Yo Soy San Miguel todo lo necesario para difundir la información que aquí en este espacio hemos obtenido. Les agradezco inmensamente. Este es el primero de algunos ejercicios que vamos a tener y pues solamente me resta decir que el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no solo como un bien económico. Es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Cuidar el agua y la calidad de la misma es una responsabilidad compartida. Hoy se han presentado aquí propuestas grandes o pequeñas, como sean, pero pueden tener un gran impacto y generar una cultura de conciencia, responsabilidad y solidaridad que realmente aportan al cambio. Muchas gracias por conectarse. Gracias.